Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir una invitada muy especial para todos nosotros y una persona que siempre está presta a participar y colaborarnos con sus análisis políticos de actualidad. Y nos referimos a la querida y admirada Rosario Espinal. Buenos días, Rosario, gracias por estar en el rumbo de la mañana. Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, Rosario, muy bien, estamos vivos y el que está vivo ya está ganando. Dice que eso es ventaja, eso es ventaja. Así es. Rosario, vamos a analizar de inmediato cómo pues ve estos cambios que el presidente ha comenzado a producir en el día de anoche y se espera que continúe produciendo más cambios. Yo decía más temprano que el presidente anda buscando un segundo aire, ya que en las mediciones de trabajo que hemos accedido se ve que ha tenido un desplome. ¿Qué interpretación le da y qué expectativas puede tener la población con estos cambios, Rosario? Bueno, yo creo que el gobierno, o el presidente específicamente, quiere enviar una señal de que mueve, de que cambia, eso tiene un efecto mediático. La gente hoy en día tiene mucha impaciencia. Esa es una especie de calmar la impaciencia. A la gente le encanta ver árboles caídos en la política. Entonces, bueno, es como un juego de pelota, un deporte. Entonces aplauden o sufren. Pan y circo. Sí. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido, el presidente, por lo menos en el corto plazo, obtiene ventajas en términos de aprobación, Claro. del público en general. Ahora bien, remover funcionarios no es lo único que garantiza la popularidad. Al final, la gente quiere ver resultados. Y un partido que duró tantos años fuera del poder, porque la verdad, incluso si no tomamos en cuenta el periodo de Hipólito Mejía, fue desde el 86. ¿A cuánto estamos? 34 años. No, 26 años serían. Bueno, del 86, 96, Sí, 34. 2006, 34. Entonces, o sea, en 34 años solo fue el periodo de Hipólito en el medio. O sea, un partido que pasa tantos años fuera del poder, cuando llega al poder, necesita aprender a manejar el Estado. El primer año se va con todos los ministros aprendiendo. O sea, el manejo, el Estado es complejo, hay mucho dinero envuelto, hay muchos intereses envueltos. Entonces, en un gobierno de un partido que ha pasado tantos años fuera del poder, incluso si contamos a partir del 2004, son 16 años al 2020. Yo personalmente, aunque veo el impacto mediático que tiene y demás, considero que más que verlo como positivo, a mí me preocupa, porque lo que refleja es, que el presidente entonces no nombró las personas adecuadas en los cargos, hipótesis, o dos, que aun si lo estuvieran haciendo bien, se lo están llevando de encuentro. Yo no voy a evaluar, porque yo no puedo evaluar la gestión. La gente dice fulano de tal, ministro de tal cosa, es bueno o es malo, sin mayores evidencias muchas veces. Sí. Pero es a partir de percepciones que muchas veces la gente evalúa a los funcionarios. Pero en la práctica del manejo de las políticas públicas, del diario vivir, por ejemplo, del sistema escolar o de cualquier otra, pero por ejemplo el sistema escolar, que es tan complejo. Sí. Yo considero que o el presidente se equivocó con el nombramiento que hizo hace 2 años, o si no se equivocó y lo está quitando por simple rotación, me parece prematuro hacerlo, porque es solo 2 años. En ese sentido, Rosario, yo quisiera preguntarle lo siguiente. El hecho de que el presidente de la República, de una manera atípica,
se haya distanciado desde el poder en este momento de sus dos hombres de confianza en la campaña, que fue el caso en términos económicos de don Lisandro Macarrulla y en materia político-electoral Roberto Fulcar, ¿le podría generar alguna ganancia política y electoral al presidente como figura? Bueno, como decía anteriormente, esas medidas le generan un apoyo dentro de amplios sectores quizás de la población o de los sectores que le dan seguimiento a las cosas, pero es un apoyo de corto plazo. El Estado no se puede manejar solo pensando en el corto plazo. El Estado es muy complejo. Y yo no estoy diciendo que no estuviera bien que salieran ellos. Yo no lo sé. O sea, bueno, podría argumentarse que en el caso de Macarrulla ya estaba señalado su empresa. No estaba señalado, estaba vinculado a un hijo de él de manera bueno, distanciada. Su empresa familiar, o sea, su empresa familiar estaba ahí en un expediente. Sí. Es que si eso que ameritara o no su renuncia o su licencia, bueno, ya ese es otro asunto. Pero el punto está en que a 2 años de gobierno, en un partido que tuvo tanto tiempo fuera del poder, estar removiendo las cabezas importantes del tren administrativo, aunque a la gente le gusta y lo aplauda, a mí me preocupa. Doña Rosario, gracias por acompañarnos. A propósito de esos cambios, me llama la atención ver que las personas que se están poniendo en esos cargos no son muy del partido. ¿Qué pudiera representar esto para el presidente, que a 2 años de su mandato, como que uno siente que se está alejando de la base del partido? Bueno, el presidente siempre puede volver al partido y creo que también el gobierno está operando con una lógica de distanciamiento hasta cierto punto del partido, porque la lógica con la que quisiera operar, digamos, los funcionarios, el presidente, sus funcionarios más cercanos, es con la idea de que la política es mala o es problemática o es corrupta. Entonces, como que hay una capacidad técnica en la sociedad que al margen de los intereses políticos puede darle a la gente lo que la gente quiere. O sea, puede mejorar los servicios y demás. Es una especie de visión tecnocrática de la política. Y al final la política es la política. El Estado necesita tecnocracia, el Estado necesita capacidades que muchas veces los políticos no tienen. O sea, es cierto, el Estado necesita una burocracia capaz y necesita cabezas también con capacidad técnica, pero el Estado es eminentemente político. Entonces, alguien tiene que hacer la política, porque la política existe. Claro. El Estado es, digamos, para ponerlo de manera simple, el espacio al cual quieren llegar diversos segmentos de la sociedad a través de organizaciones políticas. Cada vez que hay elecciones, hay una lucha entre A, B, C, D, para esos grupos llegar a controlar el Estado. Y no es por obra de caridad, no es por interés caritativo, aunque así lo pinten incluso a veces. Al Estado no se va a hacer obra de caridad, al Estado se va a manejar una sociedad que ha elegido la gente para que la gobierne, pero para que la gobierne hoy en día en términos de darle servicios, bienestar, estabilidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién va a dar esto? Es lo que está en cuestionamiento ahora mismo. ¿Va a aportar eso la tecnocracia que está fuera de los partidos? ¿O son los partidos la esencia del reclutamiento para llenar el Estado? No es ni una ni la otra, porque como dije, el Estado necesita tecnocracia, el Estado necesita técnicos, necesita gente con conocimiento en las distintas áreas, pero el Estado maneja intereses. Sí. Por lo tanto,
o los técnicos tienen también que ser políticos, o tiene que haber cabezas políticas articulando las estrategias técnicas del Estado. Doctora, Entonces ahí es donde el gobierno va a tener con el tiempo que ir viendo si le presenta a la sociedad una especie de gobierno más de corte tecnocrático, aislado o por encima de el partido, pero más que el partido como entidad, al margen de grandes masas poblacionales que históricamente se vinculan a través de los partidos, porque esos son los que compiten. En el 2024 no va a competir el grupo de tecnócratas tal el otro. Van a competir no van a competir los popis contra los guaguaguá. Rosario, no, pero, Rosario, y ahí mismo, perdona, Víctor, No, porque es algo que quiero rescatar de ese análisis tan interesante que Rosario está haciendo, y sobre todo, Rosario, si nos vamos a la historia, ¿verdad?, que debe servirnos de algo como parámetro para analizar todo esto que estamos hablando, a ese partido, que sus orígenes y su génesis se supone que es un partido de masas, que es un partido de pueblo, que su principal fortaleza descansaba en eso, aunque hoy el gobierno se haya distanciado de eso. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ya tenemos que superar la visión de que el PRM es un partido de masas y del pueblo. No, el PRM es un partido que dio una respuesta a demandas de clase media, clase media alta. Ahí está su núcleo, su base electoral. O sea que ya el PRM es un partido de popi, Rosario. Bueno, si le quieren poner ese nombre, que se lo pongan, pero ese nombre, tú sabes, muy refiere a un grupito muy pequeño, quizás. Pero bueno, yo sé que se usa el término, pero el PRM no es el partido de masas que fue el PRD. no. O sea, el PRM ni siquiera ya tiene en sus máximos dirigentes. No hay, o sea, no es que yo no estoy diciendo nada particularmente inusual. Es la verdad. O sea, es la situación, la composición de clase de la dirección del PRM es una composición de clase media alta. Claro. O sea, miren la composición. Entonces, a lo que el PRM dio respuesta y la razón por la que fue electo no es porque hubo una insurrección electoral de las masas pobres de la República Dominicana, no. Sí. O sea, fueron las capas medias. Yo lo dije durante el proceso electoral, me criticaron mucho, y a mi juicio, porque no entendieron quizás lo que yo estaba diciendo, para ser benigna en mi juicio. Pero yo vengo diciéndolo desde antes de las elecciones del 2020. En la sociedad dominicana, durante años de crecimiento económico, porque aquí hubo años de crecimiento económico, se gestó una clase media amplia, por razones internas de crecimiento económico, pero también por razones de una fuerte migración que sostiene el nivel de clase media de muchas familias dominicanas. Entonces, el efecto combinado de situaciones locales, crecimiento, estabilidad macroeconómica, etcétera, más el proceso migratorio que sirve, digamos, de seguridad social a muchas familias dominicanas, ha permitido el crecimiento de una clase media. Ahora, esa clase media era la que apoyó al PLD en el 2004, 8, 12, por ahí, 16 incluso, pero en el 20 se vuelca y busca una alternativa. Esa es la masa electoral del PRM, es una masa electoral de capas medias. Doctora, un placer, Víctor Villanueva. Mire, al llegar a los 2 años de administración de un gobierno elegido en medio de la pandemia, que tiene que venir a enfrentar situaciones económicas y sociales, esencialmente, sobre también la base de un electorado que llevaba un hartazgo con respecto a una cleptocracia que de alguna u otra manera se fue instaurando desde los gobiernos del PLD. Y cuando evaluamos con determinadas aristas, así rápidamente por tiempo, inestabilidad, un nerviosismo en la estabilidad de lo que debe ser la nómina de funcionarios.
por distintas razones, distintas cancelaciones, movimientos, renuncias, etcétera, etcétera. Tú tienes un gobierno que fue electo con una participación considerable en la clase media y sus principales decisiones económicas, fiscales, han ido precisamente en contra de la clase social que le votó. Un gobierno que tiene desfragmentado su base electoral partidaria por luchas de intereses internos. ¿Cómo calificar esta administración a 2 años? Bueno, como tú decías, es administrando una crisis que está el gobierno. Sí. O sea, la gente lo que siente a fin de cuentas es que hay inflación, que todo cuesta más. O sea, eso es una realidad. ¿Se traducirá eso en una insatisfacción política en el 2024? Mira, todavía es muy temprano para saber. Sí. Ahora bien, el gobierno, y en eso yo creo que ellos no han sido lo suficientemente claros con la gente, el gobierno está administrando una fuerte crisis, que no es simplemente pasajera en el corto plazo, porque había la idea de que, bueno, ya llegó la vacuna, ya se va a controlar la pandemia y ya despegamos. Y aunque aquí, en el país ha tenido la suerte de depender de áreas que se han recuperado por la recuperación económica de Estados Unidos, porque la República Dominicana es altamente dependiente de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido la economía que más se ha recuperado por la inmensa cantidad de dinero que se envió a la gente durante la pandemia. Ese dinero ha permitido un retorno fuerte al consumo, una búsqueda de paseo, de salida, de turismo, y el principal mercado turístico dominicano es Estados Unidos, incluyendo dominicanos residentes en el exterior, que fueron los primeros que comenzaron a llegar aquí como turistas y los primeros que sobrepasaron el referente del 2019. Entonces, ha habido un flujo importante de turistas, ha habido un aumento de zonas francas, coincide con la reubicación de producción sacando de China para reubicar más cerca de Estados Unidos, con lo cual se augura un desarrollo de zona franca, y a eso agréguenle las remesas. Porque parte de todo ese dinero que circuló en Estados Unidos terminó aquí y en otros países de la región. Sí. Entonces, esas condiciones han sido favorables a la economía dominicana, pero esas condiciones no paran la inflación, porque la inflación se debe, a varios factores, que no voy a entrar en explicar ahora. Entonces, la gente siente la inflación, la gente la aguanta, porque la gente sabe que se está pasando en otros países y demás, pero carga con eso. O sea, la inflación reduce el nivel de vida de la gente. Tú lo aguantas un mes, lo aguantas 6 meses, quizás te envían más remesas, quizás otra persona en tu casa comenzó a trabajar, lo que sea, pero hacia adelante el peso de la inflación a la gente le queda. Pero por parte del gobierno, el gobierno está operando con un nivel de gastos alto para subsidiar cosas que el gobierno hubiese querido dejar de subsidiar ya, pero no puede dejar de subsidiar porque afectaría no solo a los pobres, sino también a las capas medias. Por ejemplo, si suben el precio de la gasolina, para poner un caso muy específico. Sí. Gracias por estar con nosotros, Eduarda Andújar, por acá. Me parece muy interesante lo que está planteando, y en ese sentido me gustaría hacerle una pregunta, porque cuando uno ve el comportamiento inflacionario en la República Dominicana, resulta que los sectores que más se están afectando, y según los informes que emite el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, son el quintil número 1 y el quintil número 2, pero a eso le sumamos tal vez un poco el tema de la indignación de la gente cuando ve que el salario mínimo en la República Dominicana es de 10,000, 15,000 pesos, y hay funcionarios que en este periodo de crisis se han aumentado los salarios a cifras exorbitantes. Entonces, a mí me gustaría saber, este pueblo ha dado demostraciones en otras ocasiones de que cuando se siente abusado, se siente indignado, sale a la calle. Tenemos ahí las pobladas, por ejemplo, el ejemplo más reciente.
o más cercano a los tiempos modernos, y me gustaría entonces en ese sentido saber si todas estas situaciones que tal vez el gobierno no la ha sabido manejar adecuadamente son caldos de cultivo para que se presente una situación difícil de cara al futuro. Bueno, yo creo que hasta ahora el gobierno ha estado subsidiando todo lo que puede. Lo que pasa es que y lo está subsidiando para eso, para evitar pobladas, revueltas en los barrios, etcétera. Porque las dificultades económicas mueven a los pobres. Las dificultades de otro tipo mueven a la clase media. Por eso, en la República Dominicana, en las primeras 2 décadas del siglo XX, los movimientos sociales fueron de clase media. Y fueron de clase media porque, exceptuando la crisis bancaria del 2003, todo ese periodo fue de crecimiento económico y de estabilidad macroeconómica y, como dije anteriormente, de crecimiento de la clase media. Entonces, la clase media estaba mejorando su condición económica y podía fijarse en otros problemas, corrupción, el 4% para la educación, una lucha de la clase media, de la cual la clase media tenía un beneficio limitado, porque la clase media no envía a sus hijos a las escuelas públicas. O sea, la clase media luchó por algo que iba a beneficiar a los pobres, en el caso del 4%. Entonces, se dan movimientos de clase media. Cuando vienen las crisis económicas, como fue el caso de la década del 80, del 84 al 90, quienes se movilizan son los pobres. O sea, es más probable que se movilicen los pobres, porque son los que más sufren los efectos económicos. Ahora bien, ¿que van a ocurrir pobladas aquí mañana? Yo no puedo decir sí o no, me parece que muy pronto no, pero tampoco nadie tiene esa posibilidad de pronosticar cuándo surgen las pobladas. Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir estos análisis tan interesantes. Muchas gracias. Rumbo